GTA 6 está cada vez más cerca y mientras millones de jugadores esperan para descubrir qué tiene preparado Rockstar para la próxima generación de Grand Theft Auto, hay algo que inevitablemente nos hace mirar hacia atrás: GTA Online. Porque durante más de una década, GTA Online no solamente se convirtió en una de las mayores fuentes de ingresos de Rockstar, también fue el escenario de una auténtica guerra entre los jugadores que buscaban hacerse ricos de la manera más fácil posible y Rockstar, que intentaba desesperadamente mantener bajo control la economía del juego. Y en esa guerra aparecieron algunos errores que llegaron a romper por completo el sistema económico de GTA Online. Millones de dólares en cuestión de minutos, jugadores acumulando fortunas imposibles, cuentas completamente reiniciadas, baneos masivos e incluso momentos en los que Rockstar llegó a detener temporalmente la venta de Shark Cards. Así que, antes de despedirnos definitivamente de esta era y entrar en la época de GTA 6, vale la pena recordar algunos de los glitches de dinero más increíbles que ha tenido GTA Online. Y tenemos que empezar por uno que, de una manera u otra, estuvo presente durante prácticamente toda la historia del juego. Pocas cosas representan mejor los exploits de GTA Online que la duplicación de vehículos. La idea era sencilla: conseguir que el juego reconociera una copia de un vehículo como si fuera otro automóvil completamente independiente. Eso permitía conservar el vehículo original y vender la copia para conseguir dinero. Y mientras más caro fuera el automóvil duplicado, mayor era la cantidad de dinero que podía generarse. Lo sorprendente es que este tipo de exploit apareció prácticamente desde el nacimiento de GTA Online. El primer método conocido apareció apenas unas semanas después del lanzamiento del modo online, en octubre de 2013. Rockstar podía cerrar una variante concreta, pero el problema era que siempre aparecía otra, y después otra, y otra más. Por eso, la duplicación terminó convirtiéndose en una especie de fórmula recurrente dentro de la historia de GTA Online. Durante años aparecieron diferentes versiones del mismo concepto y, aunque Rockstar consiguió eliminar métodos concretos, la idea nunca desapareció completamente. Pero si hablamos del momento en que la economía de GTA Online realmente llegó al borde del colapso, tenemos que viajar todavía más atrás. En diciembre de 2013 ocurrió uno de los episodios más absurdos de la historia del juego. Los jugadores descubrieron un exploit relacionado con los servidores DNS, y el problema no era simplemente que permitiera ganar un poco más de dinero. El problema era que podía alterar prácticamente todos los valores económicos del juego. En ese momento, el objeto más caro de GTA Online costaba alrededor de 10 millones de dólares aproximadamente. Pero con este exploit, una actividad que normalmente entregaba unos pocos miles, podía llegar a producir cantidades completamente ridículas. Un ejemplo especialmente famoso era el robo de una tienda. Normalmente podías recibir alrededor de 2.000 dólares. Con el exploit, esa misma actividad podía convertirse en aproximadamente 1.700 millones. Sí, una tienda de conveniencia podía darte más dinero del que necesitarías durante años, y eso hizo que el problema fuera gigantesco. El origen estaba en que Rockstar había dejado sin cifrar correctamente el archivo que contenía los valores monetarios utilizados por el juego. Los jugadores encontraron una forma de manipular estos valores desde la configuración DNS de sus consolas y, de repente, la economía de GTA Online dejó de tener sentido. El problema llegó a ser tan grave que Rockstar incluso suspendió temporalmente la venta de Shark Cards, y aquí comenzó una nueva etapa en la relación entre Rockstar y los jugadores que utilizaban glitches, porque Rockstar ya no estaba simplemente corrigiendo errores, ahora estaba intentando recuperar el control de las cuentas. Después de solucionar el exploit DNS, Rockstar comenzó a eliminar dinero obtenido de manera ilegítima. Llegaron los famosos money wipes, pero algunos jugadores habían aprendido algo importante: si tenías una cantidad absurda de dinero en tu cuenta, podías convertir parte de esa fortuna en vehículos caros y venderlos posteriormente. De esta manera, incluso después de perder el dinero directamente de la cuenta, todavía podías conservar parte de la riqueza en forma de propiedades y vehículos. Esta estrategia terminaría apareciendo nuevamente en otros exploits durante los siguientes años, pero el siguiente método llevó las cosas a otro nivel. Otro exploit especialmente importante consistía en conseguir que el juego confundiera el modo historia con GTA Online. A primera vista puede parecer un error bastante específico, pero terminó siendo mucho más importante de lo que parecía. La posibilidad de transportar determinados elementos del modo historia hacia el online permitió vender vehículos que originalmente pertenecían al jugador en single player. Pero lo realmente interesante era otra función, el llamado Frozen Money. En determinados métodos, el juego tenía problemas para determinar correctamente si el jugador se encontraba en el modo historia o en GTA Online. Como consecuencia de ello, el dinero del jugador podía quedar congelado, y eso significaba que podías realizar compras sin que tu saldo disminuyera de la manera habitual. Este concepto terminó convirtiéndose en la base de varios exploits posteriores, es decir, un error que inicialmente parecía bastante específico terminó siendo utilizado como pieza fundamental para otros glitches mucho más poderosos, y Rockstar todavía tenía que enfrentarse a problemas mayores. Llegamos a 2016, los modders encontraron una forma de crear misiones modificadas que podían ser utilizadas por otros jugadores, y una de ellas se hizo especialmente
bastante famosa. El concepto era ridículamente sencillo. En una misión de supervivencia normal, eliminar enemigos te daba principalmente RP y el dinero llegaba al terminar la actividad, pero estas misiones modificadas cambiaban las recompensas. Ahora los enemigos podían soltar dinero directamente y no eran unos cuantos dólares. Dependiendo de la versión de la misión, cada enemigo podía entregar desde aproximadamente 2.000 hasta 10.000 dólares. El procedimiento era prácticamente absurdo. Entrabas en la misión, eliminabas enemigos, recogías el dinero y repetías. Finalmente, Rockstar intervino y comenzó a eliminar las ganancias obtenidas de estas actividades. Una vez más, los jugadores que habían acumulado cantidades enormes terminaron enfrentándose a los Money Wipes, pero todavía faltaba uno de los exploits más cómodos que GTA Online había visto hasta ese momento. En 2019 apareció otro método que rápidamente se convirtió en una obsesión para la comunidad, el famoso glitch del avión de Lester. Y lo que lo hacía especial no era solamente cuánto dinero podía producir, era que prácticamente podías olvidarte de él. El error utilizaba una interacción con Lester para solicitar la localización de un avión. En determinadas circunstancias, el juego entraba en un bucle, intentaba localizar el avión, el jugador recibía un reembolso, volvía a producirse la solicitud y el proceso se repetía una y otra vez. El resultado era una fuente de dinero prácticamente automática. Los jugadores comenzaron a dejar el juego funcionando mientras dormían, trabajaban o estaban en cualquier otra cosa. Podías cerrar la sesión de tu vida real durante varias horas y volver para descubrir que tu personaje había generado millones sin hacer prácticamente nada. Incluso era posible entrar en determinadas sesiones y encontrar a varios jugadores realizando exactamente lo mismo dentro de los hangares. Lo curioso es que los datos del juego indicaban que este error había sido posible durante mucho tiempo. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando se hizo ampliamente conocido gracias al creador de contenido DazG. Rockstar tardó aproximadamente 2 semanas en cerrar el exploit. La solución fue bastante sencilla, modificar la función de solicitud del avión para que dejara de producir ese ciclo de reembolsos. Pero la comunidad ya había aprendido algo. Cuando un glitch era demasiado fácil y demasiado rentable, probablemente el castigo de Rockstar también iba a ser mucho mayor. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En 2020, GTA Online experimentó un enorme aumento de jugadores, y con más jugadores llegaron también más descubrimientos. Uno de los más famosos apareció en agosto de ese año, el conocido como Apartment Glitch o Garage Glitch, y este sí podía generar cantidades de dinero absurdas. El método podía llegar a producir más de 2 millones de dólares aproximadamente cada 5 minutos. La razón estaba en cómo el juego manejaba las propiedades. Los jugadores podían utilizar 6 espacios de propiedades y sustituir determinadas propiedades por un garaje gratuito. Después, mediante cambios de sesión y una serie de intercambios, el juego podía interpretar incorrectamente el valor de las propiedades. En pocas palabras, GTA Online podía creer que estabas reemplazando una propiedad cara por una barata y, en determinadas circunstancias, terminaba devolviéndote la diferencia. Y como el proceso podía repetirse, los jugadores podían generar millones en muy poco tiempo. Pero esta vez Rockstar reaccionó de una manera especialmente agresiva. No solamente parcharon el error, también comenzaron a actuar contra la difusión de los métodos. Take-Two llegó incluso a presentar reclamaciones de copyright contra videos que explicaban cómo realizar el exploit. Y después llegó el verdadero golpe. Los jugadores que habían abusado del glitch comenzaron a recibir sanciones. Aproximadamente 10.000 cuentas fueron reiniciadas, millones de dólares desaparecieron, personajes perdieron sus progresos y la comunidad llegó incluso a organizar una petición para intentar recuperar las cuentas afectadas. Pero si creías que ese era el punto máximo, todavía queda el exploit más brutal de todos. Y llegamos al que probablemente merece el primer puesto, el Casino Chip Glitch. Este método era diferente, no era precisamente sencillo de reparar, de hecho era bastante complicado, pero una vez conseguido, las cantidades de dinero que podían generar eran completamente absurdas. El exploit aprovechaba nuevamente la confusión entre el modo historia y GTA Online. Como el casino no existe en el modo historia, el juego podía tener problemas para determinar correctamente el estado de los fondos relacionados con las fichas del casino. El jugador podía convertir las fichas en dinero normal, pero debido al error, las fichas podían permanecer disponibles, así que podían volver a convertirse, y otra vez y otra. Una vez configurado correctamente, era posible generar alrededor de 200.000 dólares con cada interacción, y cuando alguien descubría cómo repetir el proceso de manera eficiente, las ganancias podían crecer a una velocidad absurda. Algunos jugadores llegaron a acumular miles de millones, y aquí Rockstar cambió nuevamente su estrategia. Esta vez no esperaron simplemente a parchar el error. Primero comenzaron a realizar los Money Wipes, y dejaron claro que quienes continuaron utilizando el exploit después de haber recibido una eliminación de fondos podían enfrentarse directamente a un baneo. Los casos más extremos terminaron con cuentas completamente bloqueadas. Algunos jugadores llegaron a generar más de 4.000 millones de dólares utilizando el exploit, y con cantidades de ese tamaño, Rockstar prácticamente no tenía motivos para ser indulgentes. Los baneos comenzaron a multiplicarse. El tema llegó incluso a medios de comunicación y Rockstar publicó información oficial relacionada con las sanciones. Después de los parches, los reinicios de cuenta, los money wipes y los baneos, uno de los capítulos más extremos de la historia económica de GTA Online finalmente llegó a su fin.
Y aquí es donde todo se vuelve especialmente interesante, porque después de más de una década de GTA Online, Rockstar ha tenido muchísimo tiempo para estudiar exactamente cómo los jugadores se encuentran y explotan este tipo de errores. GTA 6 llega en un momento completamente diferente. Rockstar ya sabe lo que ocurre cuando una economía virtual puede romperse. Ya sabe lo rápido que una comunidad puede descubrir un exploit. Y sobre todo, ya sabe que un simple error puede terminar afectando directamente a uno de los sistemas económicos más importantes de todo el juego. Por eso, cuando GTA 6 finalmente llegue, una de las grandes preguntas no será solamente qué vehículos podremos comprar, qué negocios tendremos o cuánto dinero podremos ganar. También será cuánto tardará alguien en romper la economía. Porque si algo nos enseñó GTA Online durante todos estos años es que por más cuidadosamente que Rockstar diseñe su sistema, siempre habrá alguien dispuesto a buscar una grieta. Y probablemente cuando GTA 6 entre en escena comenzará una nueva carrera. Por un lado, Rockstar intentando proteger su economía, por el otro, los jugadores intentando descubrir qué ocurre cuando el juego comete un error. Y quién sabe, tal vez dentro de 10 años estaremos recordando algunos de los exploits de GTA Online como los últimos grandes glitches de una época que ya quedó atrás. Porque algunos de estos errores no solamente permitieron ganar dinero, también terminaron convirtiéndose en parte de la historia de GTA Online. Y ahora que GTA 6 está cada vez más cerca, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Acaso Rockstar será capaz de evitar que la historia vuelva a repetirse? Si recuerdas alguno de los glitches que no hemos comentado a lo largo de este video, no olvides dejarlo aquí en los comentarios, porque actualmente la historia de GTA Online no es solo la historia de Rockstar Games, es la historia de toda una industria de videojuegos. Para estar al tanto de todas las noticias que vienen de GTA 6, no olvides suscribirte a este canal, darle like a este video y recomendarlo. De esta manera podré seguir trayéndoles contenido habitual de GTA 6. Nos vemos y hasta una próxima ocasión, muchachos.